NSE Producciones presenta Totus tuus, soy todo tuyo, María. Este fue el lema de Juan Pablo II. Totus tuus, un programa para ahondar en la figura del Papa que cambió el mundo. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Dicen, queridos amigos, que los cristianos, y me encanta esta frase, no se cuentan, sino que se pesan. Y en este sentido, Juan Pablo II pesa mucho. Sí. No porque sea pesado, padre, ¿verdad? Sino porque... ¿Por qué tiene este valor, padre Antonio Ruiz? Pues por la densidad de su palabra, de su pensamiento y sobre todo, diríamos yo, también de su caridad, ¿no? Muy bien dicho. Y el que dice eso quiere decir de su santidad. O sea, caridad está imitando a Jesucristo, viviendo el mandamiento principal que nunca debemos olvidar. Amaos unos a otros como yo os he amado. Por eso, padre, cuando, igual que en la vida de Jesús, cuando lo ponían en aprietos, ¿no? A ver, esta moneda de quién es, tengo que pagar el impuesto o no, pues cuántas veces ha estado el Papa pues frente a controversias, a preguntas complicadas de estas que no sabe uno cómo salir, ¿no? Le dicen, a ver, usted está... ¿Cuántas veces lo hacen con el Papa? También con los papas posteriores, los ponen como en la encrucijada, entre la espada y la pared. ¿Está usted a favor de tal cosa o en contra? Todo para sacar titulares en los periódicos y acusarlo. Y acusar, ¿Es así o no, padre? A veces no es tanto para discernir la verdad, no un buscar la unión y el bien, sino piedras con el que lanzar. Pues como usted ha dicho muy bien, a Jesucristo, pues esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés manda apedrear a esta mujer. ¿Tú qué dices? Eso es esa confrontación directa. A ver, o te pones a favor de la ley o te pones en contra. Esto lo ha hecho el hombre desde siempre, por lo menos cualquier, diríamos, historia de cualquier reino, de cualquier gente importante, hemos visto que ha pasado así. Y a Juan Pablo II pues también le hacían lo suyo y también le proponían. Y André Froissart, en esta entrevista que él tiene con Juan Pablo II, pues le recuerda que en los distintos sínodos, a veces un poco borrascosos, se presentaban, como decía, que iba a haber, ¿no?, entre distintas facciones de la Iglesia. A haber confrontación. A haber confrontación de un lado y de otro. Entonces, y enseguida Juan Pablo II le lleva a decir, bueno, mire, lo único a lo que uno se puede oponer es al pecado. Entonces, el problema es que a veces ciertas mentalidades o ciertas ideologías pierden la noción del pecado, que es diferente del pecado, ¿no? Una cosa es la noción del pecado y otra cosa es el pecado. Dicho de otra manera, entonces Juan Pablo II le hace ver a André Froissart que una ideología, un pensamiento político, una tendencia que pierde la noción del pecado es que confunde el bien y el mal. Sea cual sea. Sea cual sea. Entonces a él le preguntan, por ejemplo, sobre la derecha y la izquierda. Dentro de la Iglesia y en la política. Por cuál conviene más decantarse, tal. Y entonces, claro, Juan Pablo II no va a, digamos, a unirse más a un lado que a otro, por decir, esto es más evangélico, sino que él se eleva por encima. No olvidemos, padre, que por eso dije esto del peso, porque André Froissart, que es un autor muy, muy recto y muy bueno, pero, claro, él hablaba en términos humanos, está en una sociedad del siglo XX, que en ese momento, principios del XXI, pues con una realidad política en Francia, en su país, en España también, en Europa. Con esto de derecha e izquierda todos sabemos un poquito, nos suena, ¿verdad? Nos suena, así es. Y sin embargo, Juan Pablo II dice, es que no es derecha o izquierda, ¿no? Lo primero que hay que ver es la dignidad de la persona. Y ahí ya
derecha o izquierda, si no considera a la otra persona como lo que es, como persona, como hijo de Dios, como una dignidad que capaz de ser hijo de Dios, entonces ya hemos empezado mal, ¿no? Basta, aunque sea de otra creencia, de otra fe, de otra política, de otro modo de pensar. Si tú consideras la dignidad de esa persona, entonces ya le tratas diferente. Podrás ver entonces esto, lo que él dice sobre la razón, la idea, el término, lo que es el pecado, el concepto de pecado y el pecado mismo. Si la persona está cometiendo pecado, está haciendo el mal o no. Una cosa es creer que lo bueno es malo y otra cosa es hacerlo, ¿no? Si la persona está obrando en contra de su conciencia y si su conciencia le dice que una cosa está mal y la hace, pues está viviendo en pecado, ¿no? Entonces, ahí es donde hay que iluminar las mentes. Y en esto Juan Pablo II no se mete a ese derrotero de empezar a clasificar a la gente como de derecha o de izquierda. Y dentro de la misma Iglesia, tal vez diríamos él ha tenido que intervenir en muchos asuntos de la fe y que tocaban la política y que gente que se ha metido en política, ¿no? Incluso de la Iglesia, ha empezado a clasificar todos los conceptos según estas ideologías de derechas, de izquierdas y demás. Entonces, pero él va siempre al fondo. Es el Evangelio. ¿Qué dice Jesucristo? La verdad, Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Esta es la verdad, su palabra. Entonces, si lo que dicen está de acuerdo con la verdad o no, entonces por ahí ya es por donde él desvía hacia lo que es la verdadera, diríamos, el Evangelio, la verdadera evangelización. Sí, padre, qué importante la postura de Juan Pablo II, imitarla a nosotros también. No dejarnos encasillar por ideologías humanas. Los cristianos tenemos que estar por encima. Lo digo porque a veces sí que nos dejamos llevar, ¿no? Y entonces tal persona la eliminamos de nuestro trato porque no es de la ideología tal. O bien la apreciamos más porque es de la ideología cual. Esto Juan Pablo II jamás lo hizo. Recordemos cuál fue su vida. O sea, él tuvo que aguantar bajo el yugo cuando su país natal, cuando Polonia fue invadida por los nazis, ¿verdad? Y después, cuando fue invadida también por el comunismo, y él estaba muy mal visto. Así es. ¿Sabe usted? Le voy a contar una anécdota que le va a gustar, padre, que nos la contó María José García en este mismo programa hace mucho tiempo. Cuando era bajo el comunismo, que él estaba como arzobispo de Cracovia, entonces, por lo visto, él era un cardenal y el otro cardenal era Wyszynski. Me parece, Vicenti me parece que era... Bueno, siempre me equivoco con los dos apellidos, no, el que usted diga, padre. Vicenti, pero no sé si... Sí, el caso es que los políticos comunistas lo que intentaban era enemistarlos a los dos para mejor actuar libremente. La lucha de clases. Divide y vencerás. Entonces, procuraron hacer que naciera como una especie de competición entre ellos. Entonces, hablaban muy bien de Karol Wojtyła ante el otro y al otro lo criticaban para hacer que se dividieran. Y no cayeron en la trampa los dos obispos, porque se querían mucho, estaban muy unidos y lo declararon públicamente. Dijeron, a nosotros no nos vais a separar. Claro. Somos uno, somos obispos católicos y nos damos cuenta de la trampa que estáis urdiendo. Así es. Es que es imposible, y por eso uno ve que Juan Pablo II, pues decíamos, amaba a todo el mundo. ¿Pero por qué? Porque amaba a Cristo y en Cristo amaba a todos. La persona. Y claro, el otro cardenal, el otro arzobispo, no era un contrincante, no es saber quién puede más a subir al poder, que eso es la gran, diríamos, vemos que muchos tienen en el mundo social, en el mundo político, la aspiración política, sí, del aspirar, de llegar, de tener el poder. Humana. La ambición humana.
Y los periodistas también lo entienden así y hablan así de la Iglesia, como si la Iglesia como fuera si fuese eso. Un partido político o una empresa. Y sin embargo uno ve que Juan Pablo II no era del que aspiraba a ningún poder. Y por eso su forma de ser, llegarse a todo el mundo, y no tenía, diríamos, la otra cosa que a mí, como usted ha dicho antes, ese ejemplo, pues ciertamente una de las cosas que me edificó mucho de Juan Pablo II es, por ejemplo, él no tenía miedo de eso, de lo que hablaban mal de él, de todas esas cosas, porque al fin y al cabo si es verdad, pues bueno, pues es motivo para cambiar, ¿no? Pero, y si es mentira, pues ya saldrá la verdad. Lo que hay que hacer es seguir evangelizando, llevar a Jesucristo, que conozcan a Cristo, y ya está. Porque mi misión es llevar a Cristo, no llevarles a mí. Cuando uno quiere que todo el mundo venga a mí, que me respete a mí, que me obedezca a mí, que me siga a mí, trata de ser, pues eso, como Dios, ser perfecto en todo. Y no aguanta las correcciones. Exactamente. Pero una persona humilde como Juan Pablo II, que lo que quería es llevar a Cristo, pues entonces no es a mi persona, pero la verdad se impone por sí misma. Y uno lo ve que ciertamente, diríamos, su forma de ser no era el ir levantando polémicas, no era la persona que iba a discutir con todo el mundo, que se proponía. Sabía ver lo bueno de cada uno. Y esto precisamente es lo que le hacía tan amable, porque yo ya lo he contado aquí en este mismo programa en otras ocasiones, pero es que es tan edificante, tan bueno, que ojalá que lo aprendiéramos también nosotros y lo imitáramos, ¿no? Aquello de con los niños se hacía niño, se ponía a su altura y sabía jugar. Aquellas imágenes que ruedan por ahí por internet, de que el niño aquel que se le acerca y él le tapa con la capa. O sea, en un momentito pues se pone a jugar con el niño, pero claro, se gana al niño. ¿Por qué? Porque no es allí, no, quiten, saquen, que yo aquí, que no me toque, no. Luego, con los jóvenes, pues se ponía eso como joven allá, diríamos, pero no dejaba, después de predicarles la verdad, de hablarles de Jesucristo, de decirles verdades, responsabilidades y cosas que comprometen. Luego, a cada nivel sabía ponerse a ese nivel. Entonces, esto lo que le hacía era, no viene a enfrentar a nadie con nadie. Lo que viene es a llevar a Cristo. Entonces, cuando uno lo que tiene es y esa capacidad que tenía Juan Pablo II, que Andrés Frossá en este diálogo que tiene con él se lo recuerda, se lo dice, de saber ver lo bueno del otro. Entonces, esto sería para nosotros, ¿no?, aprender de Juan Pablo II esta caridad exquisita de cuando una persona tiene sus errores, sus equivocaciones, su mal, siempre algo bueno tendrá, pues reconoce lo bueno que tiene y invítale, anímale, exhórtale a que crezca en ese camino del bien y ponle por delante, no echarle en cara sus errores, sus males, pero sí proponerle unos pasos para ir avanzando por el camino del bien. Esta delicadeza, yo lo he visto muchas veces en Juan Pablo II, me parece que a muchas personas se las ganaba por ahí, porque una persona que al fin y al cabo tiene sus errores, tiene sus cosas y tal vez por orgullo, por soberbia, no quiere reconocerlo, pero cuando no le dicen que está mal, cuando le reconocen lo bueno que hace y le animan a que siga adelante, entonces es más fácil dar un paso, acercarse más hacia Dios, hacia la Iglesia, decir, bueno, dejemos aparte este tema y no hay que a veces hurgar, diríamos, ¿no?, en lo que nos separa, claro. Aclarar todos los temas. A veces es mejor ignorar eso y seguir adelante, porque al fin y al cabo, una de las cosas que todos tenemos que comprender, y yo creo que Juan Pablo II lo tenía muy bien y lo sabía manejar, es que Dios es el que mueve las conciencias, no somos nosotros. Entonces, ¿para qué voy yo a hurgarle en la conciencia si yo no le puedo dar la gracia para que supere ese defecto? Aquella mujer que le dijo, aquella anécdota, ¿no?, dígale a mi marido que se confiese, que no se confiesa. Y sencillamente se le queda mirando
y le dice así: qué mal se vive en pecado, ¿verdad? Esa sola frase. Pero amistosa, no de reproche, sino de... Claro, de decir, ¿verdad? Que lo estás sufriendo. Sí, y además estamos compartiendo una reflexión, no te estoy echando nada en cara, te pregunto algo, simplemente. La que acusaba era la mujer. Sí. Y él solo con eso lo dejó y siguió. Y tiempo después este hombre se confesó y cambió de vida. Con esa sola frase. El respeto, padre. Yo creo que de verdad, y lo decíamos en el programa anterior, San Juan Pablo II, entre las muchísimas virtudes humanas y cristianas propiamente que ejercitó, porque no caen del cielo así, sino que, aunque las recibimos en el bautismo, ¿verdad? Las virtudes hay que ponerlas a funcionar. Y si nos ponemos a pensar, justicia, fortaleza, prudencia... todo esto él lo vivió, y templanza, ¿no? También en vencer su genio, porque para todos estos encuentros con gente que a veces lo quería mal, estamos hablando de superar derecha e izquierda, ir a la dignidad de la persona humana y hablarle de la verdad, pero es que a veces, padre, él, no sé si fue en México el primer viaje que realizó, que el gobierno estaba totalmente en contra, no lo vinieron a recibir, o sea, fue muy ofensivo, realmente. Y él no se dio por aludido, o sea, él no es que se rasgara las vestiduras ni nada, él fue... O que lo declarase públicamente, que esto ha sido... una vergüenza. Echarles en cara. No ese es el camino, usted lo ha dicho, no es buscar la controversia, ni la discusión, ni defender mi propia dignidad. Así es. No, es la dignidad de Cristo, entonces va por otros caminos, pues él va... y se acercó a los pobres, que es a los que había venido a buscar. Tenemos mucho que aprender de él en la práctica, padre. ¿Cuántas veces nosotros, si hieren nuestro amor propio o algo así, pues ya... Porque en las discusiones, ¿sí o no, padre? En las discusiones de fe... ofendidos y empezamos... Exactamente. Muchas veces lo que está en el fondo no es la fe. No es la fe. es mi fe, mi fe en mí, no la fe en Cristo, ¿no? Entonces... aprender de Juan Pablo II ese hermoso ejemplo de saber ver la dignidad de la persona, respetar, pero sin querer uno exaltarse o que me tengan en cuenta mi dignidad personal, ¿no? Una cosa es la dignidad de la persona y otra la dignidad personal. Entonces, él dejaba que hablasen mal de él, porque al fin y al cabo, por sus obras los conoceréis. Entonces, tenía miedo. No necesitaba ir defendiéndose de cada acusación que le hacían. Es verdad. Basta con hacer el bien y ya está. Los que hablan con mentira, las mentiras dicen que tienen los pies muy cortos y que no va a llegar muy lejos. Así es que las mentiras, hay que hacer muchas mentiras para tapar otras mentiras y justificar, y al fin y al cabo se encuentra que es mentira. Y en esto, yo lo que he visto en Juan Pablo II es que él no tenía miedo, primero, a la verdad, porque vivía con la verdad. Segundo, no se dedicaba a defenderse de cada acusación, de cada mentira, calumnia y demás, sino que dejaba, al fin y al cabo, es el que confía en Dios, como lo hacía Juan Pablo II, ponía todo en las manos de la Virgen, que sea ella la que le va a defender, la que le va a guiar. Entonces, simplemente ir haciendo el bien, sembrando el bien, y ya Dios dirá, y la Virgen es la que tiene que ir haciendo. Y vemos que así era como él realmente pues se superaba y no caía en esas cosas humanas. Sí, y tampoco caía en esas trampas, diríamos, o controversias de tener que decantarse, que si por derechas o izquierdas, por estos o por los otros, por progresistas o por tradicionalistas, ¿no? El Evangelio, este es mi camino, y estoy por encima de todo eso, con humildad. Maravilloso San Juan Pablo II. Le pedimos a él que nos ayude a todos a seguir su ejemplo, ¿verdad, Padre? Así es. Que significa... Y nos encomendamos a él. Así es, lo vamos a hacer con esta novena a Juan Pablo II, que ustedes pueden encontrar en YouTube, en la web de NSETV Radio TV. La van a encontrar y pueden también acompañarnos en esta oración. Oh San Juan Pablo, desde la ventana del cielo, danos tu bendición.
Bendice a la Iglesia que tú has amado, servido y guiado, animándola a caminar con coraje por los senderos del mundo para llevar a Jesús a todos y a todos a Jesús. Bendice a los jóvenes que han sido tu gran pasión. Concédeles volver a soñar, volver a mirar hacia lo alto para encontrar la luz que ilumina los caminos de la vida en la tierra. Bendice a las familias, bendice a cada familia. Tú advertiste el asalto de Satanás contra esta preciosa e indispensable chispita del cielo que Dios encendió sobre la tierra. San Juan Pablo, con tu oración, protege las familias y cada vida que brota en la familia. Ruega por el mundo entero, todavía marcado por tensiones, guerras e injusticias. Tú te opusiste a la guerra invocando el diálogo y sembrando el amor. Ruega por nosotros, para que seamos incansables sembradores de paz. Oh San Juan Pablo, desde la ventana del cielo donde te vemos junto a María, haz descender sobre todos nosotros la bendición de Dios y concédenos lo que te pedimos. Amén. Jesus is the next to be glorified.